Bueno, no sé si se acuerdan de análisis 1, la definición de derivada. En derivada nosotros teníamos, cuando teníamos una función de una sola variable, es decir, cuando teníamos que f de x es igual a y, ¿sí? Y que solamente depende de x, nosotros acá tenemos que f de x, esta va a ser el f de la y, o f de y, nosotros tenemos que f de x, vamos a suponer un x cualquiera, tiene un valor, y f de x, nosotros queremos medir el cambio que hay en la función en un determinado delta x, o sea, en una determinada distancia que nosotros queremos saber cuánto cambió la función. Recuerden que las derivadas nos daban la pendiente, si era positiva, si era negativa, o sea, nos decían más o menos cómo se iba comportando la función a medida que avanzaba en una cierta distancia. ¿Qué tenemos acá? Bien, nosotros queremos saber cuánto cambia la función. Entonces nosotros lo que tenemos es dos puntos, nosotros ponemos dos puntos con una determinada distancia, tanto de x como de y, y esos dos puntos nosotros los unimos por una línea recta. Esa línea recta nos va a dar un cierto ángulo, en donde esto lo podemos derivar, o sea, podemos como trasladarlo a cuando tenemos, cuando tenemos que sacar la hipotenusa, por ejemplo. ¿Qué nos va a dar acá? El delta y, esta distancia que está acá, va a ser la función en x más delta x menos la función en x, o sea, va a ser esta distancia que está acá. Lo único que estoy sacando es la distancia. Y delta x ya va a ser una distancia, pero también va a ser una recta entre esta x más delta x menos x. Entonces nos va a quedar solamente el delta x. Según trigonometría, nosotros sabemos que la tangente de un ángulo es igual al opuesto sobre el adyacente, que en este caso el opuesto sería delta y el adyacente sería delta x. Entonces nos va a quedar esto. Nosotros, ¿cómo sacamos la derivada? La derivada era cuando es el límite, cuando delta x tiende a 0. Es decir, cuando esta distancia se vuelve muy chiquitita, o sea, se tiende más al 0 de acá, o sea, tiende mucho a esta parte, y se vuelve casi 0, entonces que se forma, en vez de formarse con este ángulo y esta distancia y todo, se forma una sola línea que pasa por un solo punto. O sea, se vuelve tan chiquitito que pasa por un punto y solamente vale ese punto en ese momento. Por eso también se llama como infinitesimal, porque es muy chiquito. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar el límite de delta y sobre delta x, ¿sí? Es decir, de la tangente. El límite de la tangente va a ser mi derivada. Y esto es igual, es decir, el límite de cuando delta x tiende a 0 de, copiamos esto que está acá arriba, que es la definición de delta y, f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Esto es igual a decir la derivada completa de f de x, donde solamente tenemos una sola variable y solamente vamos a derivar esa variable. O sea, yo voy a tener la derivada, voy a tener que derivar solamente x de esa función para obtener el límite cuando delta x tiende a 0. Dentro de lo que serían ecuaciones vectoriales, o sea, dentro de lo que serían funciones vectoriales de más de una variable, esta definición es muy similar a lo que vamos a ver ahora. O sea, tenemos que imaginarnos esto, pero con respecto a dos variables. Yo ahora les voy a hacer un gráfico y les voy a mostrar la definición de la derivada parcial, que va a ser la derivada cuando tenemos una función de dos variables o más. Bueno, cuando nosotros tenemos derivadas parciales, nosotros tenemos primero una función vectorial, o sea, cuando tenemos más de una variable. Y segundo, nosotros vamos a ver, por ejemplo acá,
yo dibujo una superficie que va a estar definida por f de xy, ¿sí? Z va a depender tanto de x y de y, y yo dibujo acá un punto. Yo quiero así que se acuerdan como una derivada de una sola variable, también había un punto donde yo quería saber, bueno, en este caso también, yo tengo un punto en el cual yo quiero saber la tangente. ¿Cuál va a ser la tangente que va a pasar por ese punto? Esta es la derivada. Lo que tengo que tener en cuenta acá cuando tengo dos variables es, si yo quiero calcular la derivada, tengo que calcular la derivada para x, o sea, para el eje de las x, y para el eje de las y. O sea, tengo que dividirlo en dos, o tengo que calcular las dos. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Yo voy a trazar un plano en donde, perdón, yo voy a trazar un plano en el eje de las x, y este va a ser mi plano. Supongamos que va hasta el infinito, pero básicamente es todo esto. Este va a ser mi plano. Yo quiero saber cuánto vale este punto en este plano. Solamente en el eje XZ. ¿Sí? Yo quiero saber cuánto vale mi tangente en este plano. Como cuando teníamos una sola variable. Queríamos saber cuánto valía en el plano XY, lo mismo va a ser en el plano XZ. Entonces yo voy a ir moviendo mi plano hasta este punto, ¿sí? Yo voy a mover mi plano hasta ese punto que está ahí, hasta este, para chocarlo, para cruzarlo. Y cuando yo logre estar en ese punto, voy a calcular la derivada. Que la derivada va a ser la tangente en ese punto, teniendo en cuenta este plano, sin tener en cuenta el eje de la y. ¿Sí? Solamente tengo en cuenta el eje de la x con respecto a z, pero y todavía no. Y ese va a ser, esto va a ser la derivada parcial de f en ese punto, f de AB, sobre la derivada parcial de x. ¿Por qué parcial? ¿Y por qué parcial acá? Porque no estoy teniendo en cuenta la y. O sea, no saben, si se acuerdan, los límites iterados, por ejemplo, ustedes primero tienen en cuenta la x y después tienen en cuenta la y. Bueno, en este caso es algo parecido al concepto en que solamente van a tener en cuenta la x. ¿Qué quiere decir que solamente tienen en cuenta la x? Que en una función f de x y primero van a derivar la función con respecto a x. O sea que solamente van a derivar, van a tratar de variable a los componentes que tengan x y de constantes a las y. ¿Sí? Esto es primero para la derivada parcial que va a ser x. Para y, bueno, ya habíamos visto para el caso de x, ahora para el caso de y. Yo voy a tener que considerar solamente este plano. La x ya no me interesa, esta parte la voy a borrar de lo que yo quiero y solamente voy a buscar lo que sería el plano y z. Entonces voy a tener esta pared, o sea, imagínense que tienen una hoja acá y la van desplazando hacia adelante, o sea, con respecto a la x, la van desplazando así, Entonces solamente tienen en cuenta esto, ¿sí? Y van a traerlo hacia adelante hasta el punto. Entonces esto va a quedar ahí. Ahí. Y esto lo traen hacia adelante. Y van a ver, van a tener todo ese plano que va a chocar, vamos a hacerlo más arriba, que va a chocar con este punto y van a ver la tangente que pasa en ese plano, en ese punto. Y esto se va a llamar la derivada parcial de f en AB, en el punto, con respecto a y, ¿sí? Derivada parcial de y. Que lo mismo que en las x, nosotros vamos a tener a una x constante. ¿Por qué digo que la x es constante? Porque la x no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es la y, o sea, se va a ir de allá para acá en el plano, va a ir de allá para acá, se va a mover así, pero no va a cambiar con respecto al eje de las x. O sea, el x va a valer a. Eso no va a cambiar, ¿sí? No va a cambiar, esto va a valer a. Con respecto a x,
el i va a valer b, va a ser una constante. Entonces acá en el i, el x permanece constante y el i va a variar. En este caso, la y permanece como constante y la x varía. ¿Sí? Y por eso, cuando yo hago una derivada parcial de una función con respecto a x, por ejemplo, yo tengo que una función de xy es igual a 2x por y, si yo la tengo derivada parcial de x, me va a quedar que la derivada parcial de f de xy con respecto a x va a ser 2y. ¿Por qué? Porque la x la voy a tratar como mi variable, la derivada de x es 1, y a la y la trato como un constante, y cuando yo tengo la variable multiplicado por una constante, me queda la constante. Me va a quedar el 2 porque también es una constante y me va a quedar 2y. ¿Sí? En el caso de la y, me va a quedar la derivada parcial de f de xy, usando ese mismo ejemplo, de dy igual a 2x. Si uso este mismo ejemplo que está acá. ¿Por qué? Porque a la x la tomo como constante, me queda con el 2, y la y me va a variar. Entonces la derivada de y es 1. Y así con todas las funciones que tengan. Ahora igual vamos a ver un ejemplo y ya terminaríamos lo que sería el segundo videito de análisis. Bueno, antes de pasar al ejemplo, la definición de derivada parcial, para que quede claro y se relacione con lo que vimos en el análisis 1, es que yo en un punto dado a, b, en este caso son dos variables, no una, si la derivada parcial de f en ese punto sobre la derivada parcial de x, es decir, que es con respecto a x, va a ser igual al límite de la distancia que yo voy a tomar, un delta x que yo voy a tomar, tendiendo a 0, este va a ser mi límite, y va a ser la función del punto más la distancia y la otra variable, menos la función en ese punto, sobre el cambio que yo quiero calcular. Y en y va a pasar lo mismo, va a ser la derivada parcial de la función en el punto sobre la derivada parcial de y. Y va a ser el límite cuando el cambio en y tiende a 0 de la función, el a queda como está, y el b va a ser más ese cambio que yo quiero calcular, o sea, esa tangente que yo quiero ver, menos la función en a a b. ¿Sí? Entonces, esta va a ser mi definición. ¿Cuándo la voy a usar? Porque ustedes tranquilamente pueden derivar parcialmente directamente sin usar la definición, como cuando veíamos en análisis 1, que a veces no era necesario usar la definición, sino que derivaban nada más. Y cuando hice el gráfico también lo hicimos, ahí derivamos directamente, pero ¿cuándo yo voy a tener que usar esta definición? Cuando a mí me den la f de xy y me pongan condiciones. Cuando a mí me pongan condiciones, por ejemplo, habíamos visto que acá teníamos x por y, por ejemplo, y 0 si xy es 0, 0. Si a mí me ponen condiciones, generalmente es porque tengo que usar la definición. Es decir, que cuando ustedes vean algo así, tienen que usar la definición. Si a ustedes les dan la función, que muchos, yo uso la guía de GEA, y en muchos ejercicios de la guía al principio les dan que directamente calculen la derivada parcial, no tienen que usar la definición, pero después cuando vayan a ver continuidad, diferenciabilidad y todo eso, van a tener que usar la definición. Así que bueno, yo ahora les voy a dar unos ejercicios para que vayamos viendo el tema de cómo se usa la definición, y con eso ya tendríamos. Ahora vamos a ver ese ejemplo que tenemos ahí, donde tenemos que x por y sobre x al cuadrado más y cuadrado, si x y son iguales a 0, y 0 si x y son iguales a 0. Bueno, como hemos visto, la derivada parcial de ese punto que a nosotros nos interesa calcular, con respecto a x, va a ser el límite de un delta x, que va a ser una distancia mínima que voy a tener, por eso tiende a 0, que va a ser igual a la función del punto más
esa distancia, que en este caso es un 0, podría ser otro número, sí, y el i, que lo voy a tomar como una constante, y el f y la función en ese punto, sobre esa distancia. A esta derivada parcial la pueden encontrar escrita de otra forma. Por ejemplo, f de x del punto la pueden encontrar también como f1 de 0, 0. Y es lo mismo, significa la derivada parcial de la función con respecto a x. Esto significa esto. Bueno, empezamos a resolver. Nos va a quedar que el límite del delta x cuando tiende a 0 es igual a la función de la x, la reemplazamos por el 0, nos va a quedar f de delta x 0 menos f de 0, 0 sobre delta x. Que esto es lo mismo que copiar directamente reemplazándolo allá, delta x, perdón, delta x por 0 sobre x cuadrado, que en este caso va a ser delta x al cuadrado, más 0 al cuadrado, sobre este delta x que está acá, y ahí nos quedaría. Esto se hace 0 porque delta x por 0, 0, 0 sobre 0, 0, y 0 sobre 0 me da 0, entonces nuestra primera derivada parcial va a ser 0, ¿sí? Vamos a dejarlo acá, la derivada de f 0, 0 sobre, con respecto a x va a ser 0, y ahora vamos a hacer la de y, que la de y, básicamente, si nosotros lo podemos ver de otra forma escrita, va a ser con i, y esto va a ser un 2. Acá nos va a quedar 0 de 0 más delta i, la función es 0, 0, que esto es 0, y acá abajo nos va a quedar delta i que tiende a 0, y acá hacemos el reemplazo, que también si ustedes hacen el cálculo parte por parte, les va a quedar 0. Van a ver que esto es 0 por el delta i sobre, va a ser x cuadrado más y cuadrado, en este caso la x va a valer 0, entonces 0 más el delta i al cuadrado sobre el, en este caso delta i, vamos a ponerlo acá, sobre delta i, ahí, bueno, esto me va a quedar 0, 0 sobre cualquier cosa me da 0, esto básicamente sobre 0 sobre el delta i me va a dar 0, y me va a dar la segunda derivada parcial igual a 0, entonces me va a quedar derivada parcial con respecto a i, en la función me va a quedar 0. Bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Nosotros a simple vista, después de mucha práctica, con el tema de límite y continuidad, vemos que la función de por sí no es continua, ¿sí? Esto vemos que no es continuo. Entonces, nosotros hay un teorema que tiene que ver con las derivadas parciales, que es que si una función es continua, si f, si f de xy es continua, entonces las derivadas parciales, o sea, tanto la derivada parcial de y la derivada parcial de x, van a existir. No importa el valor, van a existir. Ahora, el recíproco, o sea, no hay un sí solo sí, es, si es continua, entonces las derivadas parciales existen. Pero que las derivadas parciales existan, que f de y, que la derivada parcial de y y la derivada parcial de x en x existan, eso no quiere decir que sea continua. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros vemos que las derivadas parciales existen, pero la función no es continua.
Si no me creen, pueden hacer los límites iterados, los radiales, y van a ver que no les va a dar o que no van a ser iguales, entonces, o por lo menos no van a valer 0, porque si no valen 0 ya acuérdense que no es continuo, y eso les va a dar que pueden existir las derivadas parciales, ustedes pueden tener las derivadas parciales definidas, pero no necesariamente la función va a ser continua. Pero sí, cuando la función es continua, existen las derivadas parciales. Y esto tiene que ver con un tema que vamos a ver más adelante, que se llama diferenciabilidad. Así que, bueno, en esto concluiría el video de hoy. Espero que les sirva, la verdad, porque este es un tema bastante largo y tiene muchas cosas que hay que tener en cuenta. Y bueno, el próximo video se va a tratar sobre diferenciabilidad. Vamos a terminar de ver algunos conceptos de derivada parcial y con el tema de derivada en una función vectorial, cuando una función está definida por varias funciones y demás. Así que también me pueden dejar sus consultas. Este es mi Instagram, que ya se lo dejé en el anterior video, pero es agusrobrenta. Y mi mail es agus.brenta@gmail.com. Pueden mandarme por cualquiera de los dos, lo voy a leer y también acepto sugerencias con respecto a si quieren que hagamos ejercicio o quieren ver alguna parte en particular. Así que bueno, tenganlo en cuenta y de verdad espero que esto les haya servido y los ayude con la práctica y demás. También pueden consultar con el profe, no se olviden. Y bueno, nada, nos vemos.